No sé si la B, la C, la D o la E. Lo que está recopilado es como una especie como de textos que componen un collage. O sea, la voluntad era hacer un collage, coger textos entre los muchos que he ido publicando a lo largo de mi vida de escritor y componer una cosa que trascendiera la individualidad de todos esos textos y conformara una especie de collage que al final es una suerte de autobiografía o de retrato al trasluz. Bueno, no es una compilación, evidentemente, porque si fuese una compilación tendría 3 volúmenes y tampoco, que es importante, tampoco es una antología, es decir, no he recogido los mejores textos, sino que lo que he hecho ha sido un collage en el que lo que buscaba eran los juegos de espejos entre los diferentes textos y tejer una especie de relato. El relato al final es, digamos, mi propio retrato, ¿no? De manera que hay como cosas relacionadas con el arte, con la literatura, con la vida, con la familia, etcétera, ¿no? Entonces buscaba textos que se mirasen los unos a los otros para tejer ese retrato, ¿no? Y naturalmente la estructura en la persecución de ese objetivo está muy trabajada. Algo a lo que me ha ayudado, sí, mi editora Isabel Obiols. Yo hice una primera selección de textos, hice un orden primero y luego ella perfeccionó la selección y perfeccionó el orden también. Y el orden básicamente es que hay como una especie de entrada que te sitúa en un primer texto sobre la memoria, que pone en duda efectivamente la cualidad memorialística de la memoria, y de ahí se arranca con una pequeña entrada autobiográfica, se pasa rápidamente al arte, se pasa a la literatura y luego se regresa al autobiográfico. Hay unas ideas constantes que se van como repitiendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, las ideas que aparecen en un texto como Mi vida con Kurt Schweiters, el pintor, ideas acerca del arte y la funcionalidad del arte, y pues van reapareciendo, pues por ejemplo a la hora de hablar de Tolstoy, o que aparentemente qué tiene que ver Schweiters con Tolstoy, pero sin embargo pues al final lo que tienen que ver es que es mi ojo, mi mirada la que los ha seleccionado, y al final las meditaciones que me provocan pues son parecidas, ¿no? Porque estamos hablando de estética. No, en absoluto, no. De hecho, los textos, los que están sobre literatura, están porque aparecen esas ideas que me interesaban, pero que si hubiesen aparecido en otros textos estarían esos otros y no estos. Es decir, los escritores que aparecen ahí no necesariamente son favoritos míos. Por ejemplo, Herminio von Doderer. Tengo un texto sobre Herminio von Doderer. No está en mi parnaso de escritores, obviamente. Lo que pasa es que las reflexiones que hacía en ese texto sobre Herminio von Doderer son un poco intercambiables con otras reflexiones que hay en un texto acerca de Javier Mariño, una novela de Torrente Ballester de mi abuelo, ¿no? Entonces buscaba esa comunión entre ambas, ¿no? Y en definitiva al final pues también se habla del compromiso en el arte, de la politización del arte, etcétera, ¿no? Entonces no, ni los pintores que aparecen son... Bueno, los pintores quizás sí, más que los escritores, pero los escritores definitivamente que aparecen están por otras razones, aunque hay algunos de mis favoritos como Bioy Casares, ¿no? O el propio Tolstoy, aunque de los rusos prefiero a Turgenev. Sí, no, los amigos están, claro, los amigos reales y los imaginarios. Sí, o sea, yo creo que los grandes temas son efectivamente literatura y arte, que son un poco intercambiables, la paternidad y también la vida misma, ¿no? La incertidumbre del vivir y los azares del vivir, y luego veladamente también hay, digamos, una especie de visión de las diferentes edades, ¿no? Por las que he ido pasando, ¿no? Y hay alguna referencia a la noche que viví en su día intensamente. De ahí, pues ahí aparece un texto sobre Jae Stramer y también un texto sobre Jorge Berlanga. En fin, hay vasos comunicantes. Pero por eso me gustaría incidir en lo de la idea del collage, ¿no? Porque al final un collage lo compones de materiales que tienen una entidad propia, pero que juntos trascienden eso que eran, ¿no? Y es un poco lo que he intentado hacer aquí. O sea, no hay una cronología en la datación de los textos, pero sí hay un recorrido cronológico en el sentido, por ejemplo, de que los textos de la paternidad aparecen al final. Y los textos más autobiográficos que se remiten a un pasado familiar aparecen al principio, ¿no? Entonces, y en medio el arte, la noche y la literatura, que todo son aproximaciones. Escribí ese texto sobre Kurt Schweiters y hablaba de eso, del misterio de la vocación, pero porque yo relaciono, hay una historia autobiográfica que tampoco me voy a extender aquí, pero digamos que cuando yo era pequeño, y muy pequeño, mi cuarto de juegos era
el estudio de pintor de mi padre, ¿no? Y ahí reflexiono veladamente, porque tampoco cuento la historia en extenso, pues que lo más lógico es que hubiese sido fiel a ese cuarto de juegos y que mi vida me hubiese orientado por las artes plásticas o por algo relacionado con las artes plásticas, ya fuera la fotografía, incluso la arquitectura. Y que, sin embargo, me volqué en las palabras pues por una especie de quiebro vital, que es que me quedé sin ese cuarto de juegos. Mis padres se separaron cuando yo era bastante pequeño y entonces, con una especie como de rechazo, venganza y demás, cerré esa puerta de las artes plásticas, que había sido mi medio natural, digamos, y me volqué en las palabras que... Pero en definitiva, esos son cuentos que uno se cuenta a sí mismo y que le sirven para de pronto traerlos a colación en una entrevista un martes por la tarde. Pero el misterio perdura, o sea, no lo sé. Bueno, lo que pasa es que o sea, la palabra vocación te remite como a asumir o sea, el compromiso con aquello que va a constituir tu vocación antes incluso de abrazarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, se puede hablar de gente que tiene vocación religiosa porque la tiene antes de ingresar en un convento, o gente que quiere ser escritor antes incluso de efectivamente serlo. Yo quería escribir un libro solamente. En cuanto a padre, no tenía vocación de padre en absoluto. O sea, sí, en un momento determinado lo quise ser y lo fui, y lo que soy es un padre devoto y dedicado, porque me parece un acto casi de terrorismo traer una vida a este mundo, y de triple terrorismo si después de traer una vida a este mundo no la atiendes como merece, ¿no? O sea, esos padres que de pronto lo son alegremente y que no se responsabilizan de la criatura que han traído, me parece una aberración, ¿no? O sea, no es algo muy cómodo estar en este mundo. Hay momentos, sobre todo en el crecimiento, en la adolescencia, en que te sientes muy solo, que tienes todo tipo de pavores, que no sabes a qué te vas a dedicar. En fin, se pasa mal en la vida. También se pasa muy bien. Pero digamos que ser responsable de que alguien lo pase mal en la vida me parece tan grave como para dedicarle el resto de la mía, si hace falta, para amortiguar ese caminar. Bueno, es evidente, yo no sería el padre que soy si no hubiese tenido el padre que tuve. Es decir, probablemente en esa asunción tan responsable de mi papel de padre ha influido que mi padre no lo fue tanto conmigo, ¿no? Y que yo durante mi infancia y adolescencia pues lo que tuve básicamente es cierto sentimiento de abandono y un anhelo de padre que felizmente no nos llevó al enfrentamiento y a negarnos el uno al otro y a un gran conflicto, pero que sí nos hizo padecer a los dos, ¿no? Y entonces por esa soledad, a lo mejor agudizada por el hecho de ser hijo único, a lo mejor agudizada por haber crecido demasiado apegado a mi madre, por haber sido demasiado consciente de los vaivenes, de los problemas económicos y demás, pues sí, padecí esa ausencia, y hoy en día como padre pues me dedico a ser lo contrario, con la salvedad de que pese a toda esa vida en común con mi padre que tuvo sus aristas, pues también tuvo sus lados amorosos, y de hecho no reniego de él, y me di otro tipo de enseñanzas, digamos, que no nacían de la constancia o del día a día, pero las obtuve. Durante toda la infancia los padres son dioses para sus hijos, o sea, porque el mundo les entra por las palabras de sus padres, filtrado. Cualquier problema se lo solucionan los padres, y luego vas como padre viendo cómo va creciendo una mirada crítica, que cada vez va siendo más crítica. O sea, primero se dan cuenta que su padre falla a veces, ¿no? O su madre. Y entonces se quedan perplejos ante la constatación de esos primeros fallos. La reacción es la perplejidad, porque no les cabe en la cabeza que esa persona, madre o padre, tan poderosa para todo, pues de pronto tenga ese fallo. Pero luego, tras repetirse esos fallos y crecer, pues van haciendo la mirada crítica. Afortunadamente, por otra parte, porque si no, los hijos estarían condenados a ser réplicas de sus padres, y están más bien destinados a ser seres autónomos, y eso es lo que hay que potenciar. Es decir, como padre tienes que saber dar un paso al lado, o como madre, y en un momento determinado simplemente acompañar ese crecimiento, pero no exigir ni mucho menos que sean réplicas tuyas, porque si no solamente provocarías la infelicidad. Aparte que
cuanto más consciente eres de tu imperfección, mejor padre serás. Me da un miedo pavoroso y se lo digo constantemente, que no se dedique ni un minuto de su tiempo a la obra de su padre ni a la vida de su padre. Es decir, a mí sí, o sea, es que mi hijo me ha visto desde que nació moviendo los cuadros de su abuelo, haciendo exposiciones, perdiendo una cantidad ingente de tiempo en llevar la carrera de su abuelo. Y de otro tío pintor que también tengo lo mismo, es decir, ha visto que su padre tiene 3 vidas, la suya propia, que es la más pequeña, y luego la de su abuelo y la de su tío, que se la comen, ¿no? Entonces yo le tengo bien adoctrinado y le digo que él no se preocupe lo más mínimo de mi porvenir literario. Y lo digo completamente en serio, es decir, felizmente los escritores frente a los pintores tenemos la gran comodidad de que nuestra memoria cabe en un pendrive, ¿no? O sea, por muchos libros que escribas, caben en un pendrive. El problema de los pintores es que dejan almacenes llenos de cuadros que te provocan pesadillas, claro, porque ¿qué haces con esos cuadros? Pues o los mueves o los quemas. Yo estuve a punto de quemarlos varias veces, luego opté por moverlos y ahí estoy, entrampado en ese mismo almacén. Lo que pasa es que como mi labor de curator más o menos ha tenido algunos éxitos, con el problema de que mucha de la obra que antes estaba en papel y estaba metida en planeros ha ido a exposiciones y han vuelto enmarcada, con lo cual el sitio que tenía para trabajar ya se lo han comido los cuadros enmarcados, con lo cual no puedo trabajar ahí. Ojalá. Si me apuras, incluso es una especie de collage legado, es decir, si de pronto yo no volviera de Barcelona mañana a Madrid y desapareciera de la vida de mi hijo, y alguna vez quisiera entender quién era su padre, pues probablemente lo vería mejor en este libro que en otros, ¿no? En cuanto que este libro es como un poliedro que reúne más caras de mí que otros libros, incluso el que le dediqué a mi padre, que estoy muy apegado ahí, pero digamos que aquí hay más visiones sobre la personalidad de quien lo ha escrito, ¿no? El mundo está lleno de historias, absolutamente, o sea, en cada rincón hay una historia y cada persona que está ahí sentada tiene historias de hoy que, depende de cómo las cuentes, pues pueden ser muy interesantes. No hay ninguna historia que merezca la pena perdurar por encima de otras, o sea, porque ¿qué es una historia? Es el modo por el cual la cuentas. Ahí sí hay cierto afán de apresar ciertas historias o fijarlas, pero por razones exclusivamente sentimentales. O sea, por ejemplo, hay un texto dedicado a mi tía Carmen que me parece un personajazo, y no es que piense que sea un texto que no se pueda perder la humanidad. Lo que pienso es que mi tía ha muerto y que me gusta que quede fijada de alguna manera su curiosa trayectoria vital en un papel, ¿no? Hay otro texto que se llama Irse pronto, sobre una amiga que tuve en la infancia, y que sí me acongoja el pensar que una persona que hoy tendría mi edad, pues probablemente no haya nadie en el mundo hoy en día que se acuerde de ella, salvo su madre, ¿no? Entonces ese texto nace de ahí, ¿no? De esa melancólica tristeza, ¿no? También tiene mucho que ver con el papel del escritor, ¿no? O sea, el escritor es alguien que necesita el mundo, porque escribe en definitiva sobre el mundo, escribe sobre la realidad y necesita esas historias escuchadas o observadas, y al mismo tiempo tiene que apartarse del mundo para escribir, ¿no? El observador ideal es el que está en una esquina del salón viendo cómo los demás disparatan en ese salón, ¿no? Y ese es un poco el papel en el que me reconozco como escritor también, ¿no? Es decir, también me acuerdo, por ejemplo, mi madre, que siempre fue un poco excéntrica también. Desde que yo era muy pequeño me dejaba asistir a las cenas que se celebraban en casa con sus amigos y tal, e incluso me llevaba de pareja a presentaciones de libros, a exposiciones y demás, ¿no? Y si al día siguiente no iba al colegio, pues no pasaba nada, porque era mucho más interesante, según ella, para mi educación, pues ir a casa de Juan Benet o pasar una tarde con Javier Marías que ir al colegio. Y creo que tenía razón. Pero como madre orgullosa, al día siguiente, después de esas veladas, pues muy a menudo me decía: oye, que me ha dicho Javier, me ha dicho Juan Benet o tal, que qué listo eres, que no sé qué. Y entonces yo le decía: pues no sé por qué dicen que soy listo si no abrí la boca. Bueno, pues eso, o sea, realmente sí, afán de invisibilidad total, pero al mismo tiempo observacional. La paternidad realmente fue para mi vida de escritor un tsunami total. O
sea, un tsunami deseado y del que nunca se me ocurrió arrepentirme. Pero para empezar, por ejemplo, tuve que aprender a escribir de otra manera, porque yo era un escritor nocturno y era un escritor que necesitaba todo el día, es decir, cuando estaba metido de lleno en un libro, necesitaba vivir dentro del libro, lo cual implicaba estar a las 24 horas, no en la mesa necesariamente, pero sí con la cabeza orbitando alrededor de eso. Y de pronto te ves con una criatura que depende absolutamente de ti, con ese grado de responsabilidad del que antes te hablaba y demás, y entonces, entre otras cosas, pues tienes que escribir cuando él no te necesita. Lo cual, cuando era muy bebé, me abocaba nuevamente a las noches, pero a noches ya que no había día siguiente de sueño reparador, sino que eran noches que le hurtabas al descanso. Y luego, cuando empezó a ir al colegio, aprender a escribir cuando él estaba en el colegio, lo cual fue extremadamente difícil para mí, ¿no? Pasar de tener todo el tiempo del mundo a tener solo 4 horas cuando estaba en el colegio, a menudo me pasaba que por fin ya estaba como animado, había conseguido colocar 2 frases seguidas que no me avergonzaban del todo y ya me tenía que ir a recogerlo, ¿no? Entonces sí, o sea, yo creo que de ese esfuerzo superlativo que ha sido la paternidad, que he abrazado felizmente y con gran sentido de responsabilidad, se ha resentido, no cabe duda, mi faceta de escritor. Es decir, he escrito probablemente bastante menos de lo que habría escrito de no tenerlo a él, pero por otra parte no hay arrepentimiento porque creo que la experiencia me ha enriquecido y efectivamente ahora estamos ya en la rampa de salida, o sea, él ya empieza a ser un ser autónomo, empieza incluso a rehuirme y no lo miro ni mucho menos con pena, sino que creo que es ley de vida y simplemente estaré ahí para acompañarlo cuando me necesite y al mismo tiempo también me beneficio de que estoy recuperando la mía. O sea que todos conformes. Sí. Es que no tome malas decisiones, que lleve su camino, o sea, sabiendo que yo hice todo tipo de imprudencias y que los jóvenes están destinados a hacerlas y menos mal. Pero que más allá de eso, pues que pueda desarrollar sus capacidades, digamos, en armonía y tener una vida razonablemente feliz, ¿no? Y entonces me inquietan los peligros o atajos que pueda encontrar por el camino, ¿no? Pero el desapego no me produce pena, o sea, no me voy a convertir en una especie, no sé, de madre de la pantoja, ¿no?